Mayrita decía en una parte de la administración de la alabanza, que del día de ayer, a las 11:59 al año nuevo, al día nuevo, ¿sí?, a las 0,1 segundo de este año, no hay ningún cambio, y es verdad, ¿sí? No, sería mentiroso de parte nuestra hacernos de falsas expectativas, diciendo, no, ya es el nuevo año y todo perfecto. No es así, ¿no es cierto? Más bien, la sensatez nos dice que los subsiguientes días, los posteriores días, van a ser muy parecidos a los últimos días que tuvimos. Y esos últimos días, pensemos, el último trimestre del año, no ha sido muy diferente a los anteriores trimestres del año. Es decir, la realidad, sí, que no es muy halagadora, es que la vida se va manteniendo en un ritmo, ¿no?, en un caudal que nos lleva en una dirección, pero que no hay precisamente así algo, un hito que nos deslumbre y que nos empuje, que nos ilusione, que nos genere expectativas. No hay, no. Todos estos buenos deseos que nos damos en esta época son esos, son buenos deseos, son anhelos del corazón, pero que a la postre no cambian, ¿sí? El simple deseo, hay gente que dice, es que la palabra tiene poder, por lo tanto yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vea, así hemos dicho a cuántas personas ya han terminado, hecho pedazos, ¿no es cierto? Entonces digo, partiendo de una realidad, ¿sí?, nuestras vidas mantienen un esquema, una condición. Nuestra vida tiene un estilo que lo hemos acogido, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero sí podemos nosotros marcar la diferencia. Y podemos marcarla desde el día de hoy. Porque yo puedo, como lo he dicho, desearles un feliz año, que sean días muy bendecidos, que Dios nos colme de bendiciones, que los anhelos se cumplan, que nuevos proyectos aparezcan, que Dios respalde esos proyectos, toda la retórica que usted puede imaginarse, ¿sí? Pero ¿sabe qué le quiero dar yo hoy día? Hoy le quiero dar la metodología para que así sea. Amén, para que así sea, para que no se quede en buenos deseos, que no se quede en palabras, ¿sí? Por lo tanto, le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Y permítanme hacer la lectura únicamente de los dos primeros versículos, 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la bendita palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, estos dos primeros versículos del capítulo 28 no son sino la consecuencia de 5 o 6 capítulos anteriores y la advertencia de los versículos posteriores, ¿sí? ¿Qué dicen los capítulos anteriores al capítulo 28 de Deuteronomio? Se hablan de dos cosas en los capítulos anteriores, ¿sí? Por un lado, Dios les había hecho que toda la congregación de Israel se parara en las postrimerías de la tierra prometida, es decir, antes de entrar a la tierra prometida, les dijo, reúne a toda la congregación ahí, y les repitió todas las leyes. Dios le dijo a Moisés que le repita todas las leyes, mandamientos, decretos y estatutos que Dios le había dado a lo largo del trayecto de los 40 años por el desierto. Les repitió ahí. Entonces decía, no
no harás esto, no harás esto otro, si algún rato sucede esto, esta es la manera que vas a proceder, así tienes que manejarte, etcétera, etcétera. Son los mandamientos, leyes, estatutos, decretos que Dios les había dado al pueblo durante todo ese trayecto, pues en los capítulos anteriores les vuelve a repetir, les insiste, ¿no? Y les advierte, entre otras cosas, les dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no harás como aquellas naciones, porque por esa causa a esas naciones yo las he desechado de aquí, les he sacado de aquí, ¿no es cierto? Entonces les da mandamientos, les explica cómo debe ser el comportamiento, la actitud que deben tomar ellos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿sí? Le dice: no seas igual al resto, no tengas sus dioses, ni te parezcas. A ellos les he dado esas cosas, pero a ti no. Ustedes son mi especial tesoro, ¿sí? Y la segunda cosa que se destaca, inclusive en el capítulo inmediato anterior, es que también les advierte respecto de las maldiciones que les puede llegar frente a las actitudes que pueden tomar, las actitudes equivocadas, ¿no es cierto? Entonces les dice: maldito será el que hiciera esto. Si esta cosa hacen, serán malditos, ¿no? Entonces, Dios muestra en los capítulos anteriores, antes de llegar a estos dos preciosos versículos, Dios les muestra claramente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Lo que tienen que hacer para que les vaya bien y lo que no tienen que hacer para que no acarreen maldición sobre su vida. Les habla clarito, ¿no es cierto? Y es así de claro como Dios quiere hablarnos cada vez que nos reúne como pueblo de Dios, y en esta mañana que es el primer domingo y primer día del año 2023, ¿no es cierto? ¿Qué dice Dios ahí? Dice algunos aspectos. Primero dice: acontecerá, es decir, está hablando a futuro, pero no a un futuro incierto, pues. No está diciendo: quizás acontezca, quizás Dios nos bendiga, tal vez en este año nos pueda ir mejor. No. Cuando Dios habla claro, ¿sí? Y sus palabras son sí, sí, no, no. No son: yo te dije, yo sí pensaba, era de que mires bien. No. Dios está hablando claramente. Dice: acontecerá. Es decir, si vas a hacer lo que yo te digo, el resultado va a ser este. Y es un resultado cierto, es un resultado verdadero. No puede ser inamovible. Nada va a impedir que tal cosa suceda, ¿sí? ¿Cuántos creen que es así? Acontecerá. Dios está hablando, dice: esto va a suceder, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, primero debemos considerar que la situación que puede venir a futuro es una situación futura cierta. Es una situación futura cierta, ¿sí? No es una especulación, no es una aspiración, no es un deseo, ¿sí? No es una incertidumbre, no, es una situación totalmente cierta. Si Dios dice acontecerá, es porque Dios se va a encargar de que acontezcan las cosas tal como Él nos ha prometido, tal como Él nos ha dicho, ¿sí? Amén. Primera situación. La segunda situación le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? ¿Qué implica esto? El segundo aspecto implica prestar atención a Dios. Mire, más de una vez me he topado con esto, ¿no? Tristemente, de gente que está experimentando situaciones duras, difíciles y que no tiene salida, que no solo no le han edificado, sino que le están destruyendo sus relaciones interpersonales, sus finanzas, su salud física y anímica. O sea, personas que viven en realidad, a veces uno piensa, dice: ¿será que está acarreando una maldición? ¿No? Y esas personas, digo que me ha tocado mirar más de una, a veces familias completas, y esas personas dicen: y yo leía la Biblia, yo sí he leído la Biblia, ¿sí? O yo sí asistí por muchos años a una congregación, ¿sí? Y por eso hoy he dejado de asistir, hoy no creo nada, porque yo asistí por muchos años, ¿sí? Y nunca me llegaron las bendiciones. Bueno, eso quiere decir que Dios es mentiroso. Que si Dios dice acontecerá, que si oyeres la voz de Jehová tu Dios con atención, ¿sí?
Porque esa es otra cosa, ¿no? Uno puede asistir a una iglesia 100 años, pero no prestar atención. Uno puede leer la Biblia todos los días por cumplir un esquema, por cumplir un devocional. Ya, el pastor dijo que debemos leer al menos unos de 10 a 12 versículos diarios. Ya leí los 10 o 12 versículos, pero no está prestando atención. Prestar atención es tener el interés de saber qué me quiere decir, ¿sí? Es más o menos como cuando las esposas suelen decir a los esposos, cuando ellas hablan de sus cosas que consideran importantes o que quieren darnos la información, ¿sí? Y los maridos estamos viendo la televisión, estamos viendo el fútbol, bueno, ahora ya por fin se acabó el mundial, ¿no? Entonces estamos viendo el fútbol con el control ahí, y la mujer habla, y después dice, a mí me dijiste. ¿Cuándo me dijiste? ¿Sí? Dice, sí te dije, sino que no me prestas atención. Exacto, ese ejemplo le resultó bueno, no lo tenía pensado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que cuando nosotros vamos a tener la oportunidad de recibir la palabra de Dios, ya sea porque yo mismo leo, ya sea porque escucho en un devocional, ya sea porque vengo a la iglesia, yo debo venir a prestar atención, pues. No puedo venir a la iglesia, ¿sí? Y mientras el pastor se mata hablando, estar yo con el celular. Una familia, hace muchos años, no estábamos ni siquiera aquí en este espacio, sino en el anterior lugar donde funcionaba la iglesia, una familia se fue bravísima, resentida y hablando mal de mí, porque ya comenzó el celular a volverse más popular, ¿no? Al inicio los celulares eran exclusividad de gente pudiente, pero cuando ya se volvió más popular con los sistemas estos de prepago y que se cargaba con una tarjetita y todo eso, ¿sí? Llegaba toda una familia, ¿sí? Y un chico, miembro de la familia, estaba en la iglesia con el celular y con el audífono, mientras yo hablaba, y me molesté. Entonces terminé la prédica, me acerqué donde el chico, ¿sí? Y le quité el audífono. A lo mejor hice mal en eso. Debía haberle dicho al papá que le quite. Claro que casi se me va con la oreja, ¿no? ¿Sí? Y le quité. Y le dije, si vas a venir a la iglesia para escuchar tu celular, no vengas. No vengas. Porque acá vienes a escuchar la palabra de Dios. Y vienes a cantar y alabar a Dios. No puedes venir a estar con el celular pendiente de cualquier otra cosa. La familia resentidísima se fue. Se fueron. ¿Qué quiere que haga yo? Que les pida perdón, que me humille, que le diga al muchacho, no seas nomás lo que te dé la gana y fáltale el respeto al templo. No, Señor. O las cosas se hacen bien o se hacen bien, ¿sí? Entonces, hay que prestar atención pues a la palabra de Dios. Cuando uno viene, uno no puede estar conversando con la persona que está al lado. Cuando uno lee la Biblia, no puede estar leyendo la Biblia mientras ve televisión. Cuando uno oye un devocional, no puede estar oyendo el devocional mientras hace cualquier otra actividad. O le prestamos atención a la palabra de Dios para que nosotros podamos primero entender y luego para que podamos discernir, ¿sí? No sé si usted ha conversado de pronto con otras personas y habrá oído, ¿no? Que gente sale de la iglesia y dice, Dios me habló. Y otro le queda viendo y dice, yo acabo de oír lo mismo y a mí no me dijo nada, ¿sí? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el uno prestó atención y el otro solo asistió, ¿sí? Entonces, ¿quiere usted ser bendecido? ¿Quiere que le vaya bien en la vida? ¿Quiere que todos los buenos deseos que hemos recibido sean una realidad en nuestras vidas? Sí, preste atención a la palabra de Dios, pues. Y cuando vaya a abrir su Biblia y a leer, que tiene que ser todos los días, sí, antes de leer la Biblia, dígale, Dios mío, habla mi vida, a mi corazón, graba en mi corazón lo que tenga que quedar grabado, para que si no es en este momento, en algún otro momento, tenga que ser puesto por obra. Entonces ahí nos va a hablar. ¿Cuántas veces hemos dicho que este libro es un libro que tiene vida propia? Allá en Hebreos 4:12, que dice que su palabra es viva y eficaz, ¿sí? Y que es como una espada que tiene doble filo. Entonces, una palabra viva, ¿sí? No puede ser oída como es la transmisión de una radio que está mal sintonizada. Entonces, preste atención. ¿Para qué hay que prestar atención? Para que acontezca lo que Dios quiere que acontezca en nuestras vidas. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos mal. Dios no quiere que nosotros vivamos en enfermedades que van consumiendo nuestras vidas, acabándonos. Dios no quiere que vivamos en conflicto
y terminar el año de 2022 diciéndole: Dios mío, yo te agradezco por haberme dado la fuerza, la fortaleza, la abnegación, ¿sí?, para poder aguantar todas las relaciones interpersonales rotas que están en mi vida. Gracias por darme esa fuerza para ser yo la víctima, el esclavo de las circunstancias, y tú me has sostenido. Oiga, ¿de qué Dios hablamos? Dios quiere que nosotros seamos felices, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, prosperados, saludables, que nos llevemos bien con todos, que seamos referente para el mundo. Eso quiere Dios. Claro, que hay circunstancias eventuales, situaciones que a veces son necesarias en nuestras vidas, pero una cosa es una eventualidad y otra cosa es vivir en un martirio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que prestar atención a lo que Dios me dice, pues. Porque cuando uno presta atención, puede cumplir bien. Yo me acuerdo tan claramente las palabras de mi papá cuando iba a dar alguna disposición. Me iba a dar alguna disposición, a mí no. Él tenía la costumbre esta, por ejemplo, ¿sí? Y que hoy le agradezco infinitamente, ¿sí?, de que nos enseñó, junto con mi madre muy sabia, nos enseñó algo que hoy ya no se valora, ¿no?, y se reprocha. Se llaman modales. ¿Sí, no? Ahora dice: pero ve, cédele el puesto. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Y quién dices? Y yo también estoy cansado. ¿Sí? ¿Qué ganas de partirles? ¿No? Entonces mi papá, cuando daba una disposición, decía así: decía, vaya a tal lugar, entra saludando y se identifica. Yo soy el hijo del señor Eduardo Fiallos, me llamo Santiago Fiallos y vengo para esto. Vivo alzando pelito, ¿no? Y si uno por ahí, mientras mi papá hablaba, de pronto se le iba la mirada, pero atiéndame, présteme atención para que sepa cómo tiene que actuar, ¿sí? Entonces, Dios dice eso, claro, no con la manera que lo hacía mi padre, pero Dios dice eso. ¿Quieres que te guíe? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te conduzca por camino de bien? ¿Quieres que te exalte por sobre todas las naciones? ¿Quieres que las bendiciones te alcancen? Préstame atención, pues. Préstame atención. Porque si no, después, es que yo creí que. Entonces, como yo creí que, por eso estás como estás. ¿Aló? Sí. Amanecí con fuerza en este año. Sí. Luego dice que no solo hay que prestar atención, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra. Si algo se dice, tiene que ser guardado, tiene que ser bien aprendido. Si es palabra de Dios, es palabra de vida, que nos va a guiar a una vida en abundancia, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a guardar el mensaje. Yo no puedo permitir que presto atención, por aquí me entre y por acá me salga. No, yo tengo que guardar el mensaje. Este es el tercer punto. Guardar el mensaje. Y para poder guardar el mensaje, ¿sí?, yo debo tratar de retener la intención de la palabra de Dios en mi vida. ¿Sí? Parte de guardar el mensaje es memorizar ciertos versículos. Parte, no es todo. ¿Sí? Porque yo debo memorizar ciertos versículos que me llamaron la atención, que tocaron mi vida en un momento determinado, pero yo debo guardar eso. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, diciéndose cristiana, cae en depresión? ¿Por qué cae en depresión? Es totalmente contradictorio, eso no debería suceder nunca, pero sucede. ¿Sabe por qué? Porque la gente no guardó las promesas de Dios en su mente y en su corazón. Porque si yo estoy pasando un momento difícil, si yo estoy viviendo una prueba, si estoy a lo mejor hasta afrontando consecuencias de mis malas decisiones, ¿sí?, y pienso que me voy a morir, que hasta aquí llegué, y neciamente comienzo a preguntarle a Dios: Dios mío, ¿qué quieres de mi vida? Que te pongas pilas, que te acuerdes de las promesas, que yo te dije que aunque pases por fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te anegarán, que hijo mío eres tú, que yo te llamé por tu nombre, que yo te he llamado para que tengas vida y vida en abundancia, así que ponle ganas y levántate, ¿no es cierto? Pero ¿por qué puedo tomar yo ánimo, ímpetu? Porque he guardado el mensaje. Pero si yo no guardo el mensaje, ¿no es cierto?, ¿por qué se destruyen los hogares? Con infidelidades. Porque se olvidaron del mensaje que recibieron para mantenerse firmes en los caminos de Dios. ¿Por qué la gente no prospera económicamente? Porque se olvidaron el mensaje, porque se olvidaron el mandamiento, porque no prestaron atención,
porque escucharon y dijeron, no, yo, ¿por qué? Nadie, el pastor que trabaje. Entonces, hay muchas consecuencias que deberían haber acontecido para bienestar nuestro, que no se han dado, porque no hemos prestado atención. O porque le prestamos una atención mediana, o en un momento determinado prestamos mucha atención, pero no quedó guardado el mensaje en nuestras vidas. No permaneció. Guardar el mensaje significa mantenerle vigente en mi mente, en mi corazón. Saber que es así. Usted ha oído hablar a los motivadores de que hay que mantener una mente positiva. ¿Sí? Y es cierto, y estoy de acuerdo con eso. Uno siempre debe buscar el lado amable a las cosas. En la vida siempre habrá dos maneras de mirar las cosas. La una desde la perspectiva de la víctima. Uy, yo pobrecito. ¿Sí? Y la otra desde la perspectiva del desafío. ¿Sí? Si esto me ha llegado, pues tengo que superarlo. Si esto pasa, yo le voy a poner ganas, ¿no es cierto? Y hacer lo que yo tengo que hacer. Pero para poder hacer, yo debo guardar el mensaje en mi corazón. Y obviamente el siguiente punto, ¿sí?, es concomitante, es obvio, ¿sí? Hay que ponerlo por obra. Hay que poner por obra. Si ya guardo el mensaje en mi corazón, tengo que ponerlo por obra. O sea, tengo que ejecutarlo. Hay cosas que debemos de ejecutar permanentemente y hay otras que tenemos que ejecutar eventualmente. Si yo he prestado atención al mensaje, entonces yo voy a saber cuáles deben ser una constancia, una permanencia en mi vida y cuáles no, cuáles tienen que ser eventuales. Vea, le doy un ejemplo. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos ser hospedadores. ¿Es esa condición permanente? No, no es permanente, porque mi casa se volvería un hotel, ¿no es cierto? No es que todos los que no tengan dónde dormir vengan a mi casa, no, no. Pero sí sé que eventualmente, cuando Dios me hable claramente, yo debo acoger, yo debo sostener, yo debo brindar esa bondad, esa misericordia, ese favor de Dios. Y así hay muchas cosas que nosotros debemos ir entendiendo, porque vea, el mensaje guardado en cada corazón es exclusivamente de cada persona. Cómo yo lo guardé, cómo yo lo entendí, a lo mejor no coincide que cómo lo guardó y cómo lo entendió otra persona. Pero tanto a la otra persona como a mí, en su momento, será de provecho. ¿Cuándo? Cuando lo pongamos por obra. ¿Cuántos queremos ser prosperados en este próximo año, por ejemplo? Pensemos que buscamos ser prosperados en nuestras relaciones interpersonales, que es tan importante, ¿no? Tan importante. O sea, eso de tener enemistad, eso de vivir en conflicto, eso de guardar el rencor que se vuelve en resentimiento y que termina siendo una amargura y que nos va volviendo mal genios y que nos hace el ceño fruncido, es terrible. No hay nada más bonito que estar en paz con todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tengo que poner por obra? ¿Cuál será el mensaje que Dios tiene para mi vida para que yo pueda poner por obra y vivir en paz con todos? Perdonar. ¿Y en dónde dice eso? En varias partes de la Biblia, pero en Efesios, por ejemplo, dice que nosotros debemos perdonar. Y en Colosenses también dice, capítulo 3, versículos 12 al 14, dice que nosotros debemos perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, si yo pongo por obra eso, que es perdonar, ¿sí?, yo voy a tener una bendición que me acontecerá. ¿Qué es la que me acontecerá? Que voy a tener una buena salud física, por ejemplo, porque tengo una buena salud anímica. Pero si yo no perdono y guardo rencor y rencilla y que a veces se vuelve en deseo de venganza, primero no he retenido el mensaje, no he prestado atención al mensaje, ¿sí? Y como no presté atención al mensaje, no he retenido el mensaje, tampoco lo pongo por obra, porque en vez de poner por obra el perdón, pongo por obra la venganza, el desinterés, que le perdone Dios, porque yo no. ¿Sí? Entonces, ¿qué acontecerá si yo no presto atención, si no guardo el mensaje y no pongo por obra? Acontecerá que las bendiciones de Dios me van a alcanzar. No me van a alcanzar, pues, es obvio. Entonces, acontecerá ya no lo del versículo 1, sino lo del versículo 15, que no es parte de esta prédica, gracias a Dios. Porque no podemos comenzar el año quejándonos, lamentando, ni mirando tristezas, dolor y quebranto. ¿Sí? Así que mis queridos hermanos, familia de la fe, yo le insto para que tanto usted como yo, ¿sí?, los buenos deseos que nos han dado y los buenos deseos que son de parte de Dios, ¿sí?, nosotros hagamos nuestra parte. ¿Sí? Primero saber que si hacemos lo que nos corresponde,
acontecerá. Nada ni nadie podrá detener la bendición. Ayer conversaba yo con mi esposa. Nos quedamos por un momento, nos quedamos aquí en casa, no salimos a ningún lado. Yo quería descansar para levantarme con nuevos bríos, ¿sí? Y conversábamos con mi esposa, y mi esposa me decía, qué lindo, maridito, terminar el año juntitos, ¿sí? Le digo, a pesar de, ¿no? Dice, qué año tan duro nos ha tocado, decía mi esposa. Yo le digo, ¿y cómo hemos visto los milagros de Dios? Dice, y tantas circunstancias de dolor que hoy se han transformado en bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ver la vida, ¿sí?, desde el lado positivo, pues, ¿no? Qué duro este año, las enfermedades, la parte económica. Uy, con las justas terminamos. Donde yo digo así, de una vez quémenme. De una vez quémenme. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros hagamos bien las cosas. ¿Para qué? Para que acontezca lo que Dios dice aquí. ¿Qué dice que va a acontecer? Que Dios nos va a exaltar entre las naciones y que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nosotros, ¿sí?, prestamos atención a la palabra, guardamos en nuestro corazón, la mantenemos vigente, ¿sí?, y ponemos por obra, ¿sí?, va a notarse claramente la diferencia entre el que no cree en Dios, no busca de Dios o no presta atención a Dios, y entre los que hacemos las cosas correctamente. Va a ser notorio. Eso dice, Dios te exaltará entre las naciones, o sea, va a ser notorio, ¿sí?, va a ser evidente. La gente va a preguntar y va a decir, disculpe, oiga, qué bien le va a usted, ¿no? O qué bien se le ve. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que notarse, evidenciarse, ¿sí? ¿Qué paz que tiene usted? Y yo quisiera tener su estilo de vida. Alguna vez nos han dicho así. En este año tienen que decirnos. Tienen que decirnos. De pronto nos encontramos con gente que nos vemos. Yo el día miércoles estuve reunido con unos amigos que, al menos con uno de ellos, me volví a ver a los 30 años, imagínense, o más, ¿sí? Y me ve y me dice, ¡qué increíble! Dice, ¡qué bien se te ve! Obvio, soy cristiano. Me esfuerzo por cumplir la palabra de Dios. Fallo, todo, pero me esfuerzo por cumplir. Trato de seguir sus mandamientos, quiero tener una vida sana. Desde hace 30 años que conozco de Cristo, 31, perdón, que conozco de Cristo, no bebo licor, ¿sí?, no fumo tabaco, no le causo daño a mi cuerpo, ¿sí?, trato de esforzarme por vivir en santidad. Entonces, es obvio que debe haber una diferencia. Con todos los viejos esos que me encontré, canosos, y todavía más me invitan a jugar vóley. Gente, ¿se acuerdan cómo es el vóley? Cae una pelota acá adelante y en vez de agacharse, meten el pie. No vuelvo más. Tiene que notarse, ¿sí? Porque dice, Dios te exaltará entre las naciones. Va a ser notorio. No hace falta que estemos todos juntos, reunidos, sino que simplemente solitos se nos va a notar. La paz, la fortaleza, la firmeza, la convicción, la prosperidad, la salud, todo se va a notar clarito, ¿sí? Y luego dice algo que nosotros como humanamente hemos estado actuando de manera, no maliciosamente, pero sí de manera equivocada, ¿sí? Que siempre tratamos de procurar las bendiciones. Aquí dice, ve, si tú haces eso, las bendiciones te van a procurar a ti. Las bendiciones te van a alcanzar. Es decir, las puertas se van a ir abriendo. Sin ánimo de broma, ni mucho menos. Hay chicos y chicas, por ejemplo, que aspiran a encontrar una pareja para casarse. Y está bien, así tiene que ser. Porque ese es el mejor estado de un ser humano, el matrimonio. Así lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Si mal no recuerdo, creo que es 13:5. Dice, honroso es el matrimonio. Es el mejor estado. Yo digo, vea, a pesar de que yo tuve una vida de soltería preciosa, maravillosa, llena de risas y de todo, sí, nada como el matrimonio. 2 parejas. El resto es... Entonces, si es que quieren, por ejemplo, que esa bendición de Dios, que esa promesa de Dios se cumpla en sus vidas, haga bien las cosas. Y va a ver cómo las bendiciones le alcanzan. No le van a llegar 10 mujeres para que escoja una de ellas, no le va a llegar. Pero se va a cruzar la que puede convenir. Amén. Y así en cualquier ámbito de nuestras vidas.
No obstante, y con esto concluyo, no sé cuál de los dos está mal. No obstante, digo, y con esto concluyo. No, ese ya se ha acabado la pila, porque está a las 9 de la mañana con 1 minuto desde hace 3 días. Ese sigue en el 2022. No se estacione. Digo, no obstante de lo dicho, de lo predicado, de lo recomendado. ¿Cómo se llama esta prédica, pastor? Esta prédica se llama Escojamos la vida y bendición. ¿Alguien quiere escoger la muerte y maldición para liberarle? ¿Sí? Escojamos la vida y bendición. ¿Por qué? Porque no obstante de lo que le dije, ¿no? Que los capítulos anteriores hablaban de 2 cosas. Los capítulos anteriores al 28 de Deuteronomio. ¿Sí? La una, los mandamientos, lo que hay que hacer. Y la otra, la advertencia de las maldiciones que uno puede acarrear si es que comete ciertos actos. Pero también los versículos posteriores, y el capítulo 30, por ejemplo, con el cual quiero concluir, si usted me acompaña, por favor, en el capítulo 30 de Deuteronomio, le voy a hacer la lectura y preste atención a lo que dice la palabra de Dios para que guarde el mensaje, ¿sí? Y usted tome la decisión y ponga por obra su decisión. Dice así, capítulo 30 de Deuteronomio, versículos del 15 al 20. Deuteronomio 30 del 15 al 20 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras a tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares de extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que los había de dar. Escojamos la vida y la bendición. No esperemos que los buenos augurios que hemos recibido en los últimos minutos del año anterior y en los primeros de este año se vuelvan una realidad por casualidad. ¿Sí? Que nos vaya bien y que seamos bendecidos por casualidad. No, las cosas no son así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarlo y ponerlo por obra, entonces el 2023 va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. El jueves 5 de enero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 6 de enero a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 7 de enero a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.